y buscarlo. Vos acá en Economistas o Astrólogos marcás algunas de las grandes últimas crisis, porque bueno, la Argentina industrial se despliega sin duda con mayor vitalidad en la época del peronismo. Sí. La caída del peronismo significa de alguna manera el comienzo de una larga pendiente y de desmantelamiento de la Argentina industrial que se lleva a cabo muchos años, ¿no? ¿Cuáles son estas crisis, las crisis, digamos, posteriores a la dictadura y por qué se dieron? La del dictadura del 76. Sí, sí. No, hay una que está durante la dictadura, que sí, es decir, el 81. Que está determinada por la tablita. Sí. Lo que sucede del 76 al 2001, la sucesión de crisis que se van dando, que tenés una en el 81, después tenés una en el 87, cuando ya estalla el plan austral de estabilización, después la del 89-90, que son las dos hiperinflaciones, la de Alfonsín y la de Menem, porque también hay que recordar que Menem también tuvo su hiperinflación. Y después la crisis del 94-95 con el tequila, y después la sucesión de crisis hasta el estallido del 2001. Todas esas crisis económicas en Argentina tienen una raíz que es la de la valorización financiera, o sea, la especulación financiera. Cuando la especulación financiera pasó a dominar la forma de acumulación, o sea, la forma de desarrollo de las fuerzas productivas en Argentina. O sea, que la economía dejó de ser importante en la producción de bienes y servicios y que lo importante era especular. Era más importante decir, bueno, tenía 5.000 cabezas de ganado y no era negocio, mejor la liquidaba, digamos, para que vaya al mercado de Hacienda, bajando el stock ganadero de una forma brutal, que fue Martínez de Hoz, 78, 79, ¿para qué? Y con esos recursos, bueno, la bicicleta, tasa de interés. Entonces, tasa de interés, dólar, y bueno, que era más productivo, digamos, rendía más económicamente, financieramente, esa bicicleta que producir. Dije lo del stock ganadero porque es una clave para entender uno de los nudos centrales y difíciles de la economía argentina, que es lo que la reducción brutal del stock ganadero durante Martínez de Hoz. Pero vos entonces después agarrás y decís, bueno, la desestructuración productiva de muchos sectores claves de la economía. ¿Por qué? Porque era más negocio para ese industrial o para ese productor agropecuario especular. La timba, como exacto. Y entonces eso es lo que te va dando el sendero para las sucesivas crisis. Obviamente que eso vino acompañado de un modelo neoliberal, un modelo de apertura indiscriminada, desregulación, privatizaciones, avances sobre derechos históricos de los trabajadores, porque pensaban que bajando el costo laboral ibas a generar más puestos de trabajo, eso lo que generó fue más desempleo. Bueno, todo eso va encadenado en función a beneficiar a núcleos poderosos de los sectores económicos. Entonces, eso es lo que se explica las crisis. Las crisis no son, bueno, porque viene alguien de afuera y te quiere castigar. No, es por la generación de políticas económicas que te hacen más vulnerables a las crisis. ¿Qué cambió a partir del 2003? En el 2004, lo decíamos, vos de alguna manera en esa transición marcás, pero ¿cuáles son las medidas para vos fundamentales que se han dado a partir de la aparición de Néstor Kirchner y con Cristina? ¿Cuáles son los cambios que determinan que si bien puede haber ganado el sur en la historia a mediana distancia, exista la posibilidad de que gane el norte? Sí, sigue en tensión, sigue en tensión. Estamos en empate todavía. Sigue en tensión. ¿Sabes qué? Si uno debe decir, le preguntan a un periodista especializado en economía, a uno que estudia economía, dice, bueno, ¿qué elementos económicos son fundamentales que te marca una bisagra? ¿Y sabes qué? Es la política, no es la economía. Agregamos idiotas, es la política. Porque es que la política toma las riendas de la conducción de un país y que toma las riendas de la conducción de la economía. Entonces, la gestión económica pasa a estar subordinada a un horizonte político.
Y esto es fundamental. Este para mí es uno de los principales cambios, para no decirte el único y el básico, pero te cambia la lógica de funcionamiento de la economía y de la política, que vos pasaste a tener un líder político que define cuál es el rumbo. Y los técnicos, un economista, se subordina a decir, este es el objetivo que tenemos que alcanzar. Mejor distribución del ingreso, mayor autonomía de la política económica, mayor integración y diversificación de tus socios comerciales. Vos ahí definís la política. Entonces, después vos tenés los técnicos, los economistas, que tienen que trabajar la gestión económica en función de ese objetivo político. No es que el economista te plantea el objetivo, sí, tenemos que mejorar la competitividad, la productividad de la economía, y el político pasa a estar subordinado a ese objetivo. Me parece que ese es uno de los puntos fundamentales. Muchos de los presidentes argentinos anteriores a Néstor Kirchner sabían muy poco de economía, ¿no? Una de las características de Néstor Kirchner es el conocimiento y la formación económica que tenía. Bueno, y es lo que planteó, ¿no? La verdad que lo que tiene el kirchnerismo, a diferencia de lo que se opina sobre el kirchnerismo, que es transparente en lo que dice. A veces hay que, incluso ahora cuando los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, la verdad que hay que escucharla. Después podés estar de acuerdo, en desacuerdo, hay cosas que te pueden gustar más, pero que, la verdad que lo dicen. Y Néstor Kirchner, antes de ser presidente, dijo, ¿quién va a ser el ministro de Economía? Y él dijo, yo, digamos, que iba a ser Néstor Kirchner. Y lo dijo. Entonces después, viste, cuando se empezaba a hablar de la tensión, y bueno, él quiere ser el ministro de Economía, el ministro de Economía no tiene autonomía. No, pero lo había dicho, no es que el que avisa no traiciona, digamos. Pero está bien, pero entonces, y después lo vota, y por consiguiente tiene la legitimidad política, pero porque lo dijo y lo dice. Y entonces lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner. Ella dice lo que va a hacer y qué es lo que le reclama a cada uno de los sectores. Te vuelvo a repetir, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero te lo dice. Entonces ahí vos, cuando te dicen no están las reglas de juego claras, la verdad que las reglas de juego están claras. Muchos pueden estar en desacuerdo, pero están claras.